Bien, escucharon ustedes las notas. El presidente entra entonces al Salón Tríptico para ser ratificado como primer mandatario nacional. Escuchemos al doctor Luis Miquelena, que ya va a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Por favor, se le agradece a los constituyentes tomar sus respectivos asientos para iniciar la sesión. Ciudadano secretario, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se declara abierta la sesión. Ciudadano secretario, sírvase informar el objeto de esta reunión. Asamblea Nacional Constituyente, objeto de la sesión extraordinaria del día miércoles 11 de agosto de 1999. Único. Recibir al presidente de la República de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, con el objeto de tomar juramento de conformidad con lo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en sesión del día 9 de agosto de 1999. Es todo, señor presidente. Se designa una comisión integrada por Gustavo Pereira, Juan Marín, Aide Franco, José Dielma Mora, Alexis Navarro Rojas, Jesús Molina Villegas, Atala Uriana, Luis Vallenilla y Giovanni Finol, para acompañar al presidente de la República hasta la sala de sesión. Señoras y señores, muy buenos días. La Oficina Central de Información Asamblea Nacional Constituyente, ubicada en el Palacio Federal Legislativo, con ocasión del acto de juramentación del ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez Frías, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Durante el día de ayer, el presidente Chávez recibió en Miraflores a la comisión de asambleístas designada para notificarle la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de su ratificación en su cargo. 12 miembros de dicho cuerpo colegiado, encabezados por el doctor José León Tapia, entregaron la resolución aprobada casi unánimemente y le informaron que hoy, en horas de la mañana, sería juramentado en estas instalaciones del Foro Constituyente. Cuando el pasado 5 de agosto y en la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, al poner su cargo a la orden de ese soberano cuerpo colegiado, el presidente Chávez dijo: constituyentes, humildemente pongo a su consideración mi cargo de presidente de la República y de jefe de Estado, agregando: sopla viento, sopla tempestad, que tengo a Asamblea Nacional Constituyente para maniobrarte. Dijo que era un pensador de estrategia y de táctica, de pasado y de presente, de concreción a la abstracción. En ese encuentro con los 131 asambleístas hizo entrega de su proyecto de ley para la nueva Carta Magna que llamó la Constitución Bolivariana, entre cuyos principales proyectos están crear un poder moral y un poder electoral, así como también que el Estado se denominara República Bolivariana de Venezuela. Allí estamos observando cuando la comisión de asambleístas designadas para invitar y acompañar al señor presidente de la República al hemiciclo de la Cámara Constituyente ha llegado al Salón del Tríptico, donde se encuentra el primer mandatario nacional, y cumplida su misión, se desplazan ya por el pasillo que comunica con el Salón Elíptico, y justo frente a las escalinatas interiores del Palacio Federal, donde está ubicado el escudo mural de la República, comienzan a descender hacia la fuente del Capitolio.
Al bordearla por su parte derecha, avanzarán hacia el portal de entrada de las cámaras legislativas, donde les serán rendidos los honores de rigor a la alta investidura del señor presidente de la República, quien viene acompañado de las altas autoridades nacionales hacia ese extremo sur de la fuente del Capitolio. Este es un momento significativamente histórico, de máxima trascendencia y singular en toda la historia de Venezuela, porque se trata de la reafirmación de los auténticos valores éticos y morales de un genuino sistema democrático. Bolívar, tal día como hoy, 11 de agosto de 1825, la Asamblea General del Alto Mando. Continuarán hacia el portal de entrada al salón de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde harán el saludo de rigor a la escolta de bandera y aguardarán el anuncio del secretario de este foro constituyente para hacer acto de presencia en la sede del soberano cuerpo constituyente y comenzar el acto correspondiente al día de hoy. En su segundo artículo expresa la Carta de Conformación del Estado República de Bolívar y a su capital Sucre, que en razón de su ilimitada confianza en el libertador de Colombia y del Perú, le reconoce por su buen padre y mejor apoyo contra los peligros de desorden, anarquía, tiranía, invasiones injustas y ataque cualquiera al carácter de nación de que se ha investido por voto unánime de sus representantes. En el se encuentra presente el presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías. Frías ha hecho acto de presencia a este salón de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Recibe el aplauso de los asambleístas, intercambia saludos y ya se dispone a avanzar hacia el pasillo central de esta Cámara para ascender las gradas que comunican con el estrado presidencial. Una vez en el presidium, el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional Constituyente tendrá a su derecha al ciudadano presidente de la República y a su izquierda al presidente y al vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Continúa el jefe del Estado intercambiando los saludos correspondientes con las altas autoridades nacionales. Allí le vemos con el presidente del Congreso Nacional, antes el vicepresidente, gobernadores de Estado presentes. Sube las gradas que le conducen al presidium. Allí está en el presidium el jefe del Estado saludando al doctor Luis Miquilena y a los vicepresidentes de este magno foro constituyente.
Ciudadano Hugo Chávez Frías, presidente de la República, ciudadano vicepresidente y demás miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, altas autoridades civiles y militares, distinguidos invitados especiales, representantes de los medios de comunicación social, señores y señoras. Ciudadano Hugo Chávez Frías, presidente de la República. El acto que estamos realizando esta tarde tiene para nosotros y para nuestro pueblo un profundo significado. Usted hizo un emblema de la necesidad que el país tenía de la convocatoria a una asamblea constituyente para, como dicen las bases que sustentaron su convocatoria, transformar, reformar las condiciones críticas en que se encuentra el Estado venezolano. Usted hizo esta promesa no cuando había coronado victoriosamente su campaña electoral. Lo hizo cuando cruzaba el desierto, cuando como solitario peregrino recorrió todos los rincones de nuestra geografía. Y en aquel momento usted le dio a esta circunstancia todo el poder, toda la significación que un acontecimiento de esa naturaleza significaba. Usted dijo que cualquiera que fuera el resultado de los avatares de su lucha, la Asamblea Constituyente tenía que tener el carácter soberano, la fuerza suficiente, el poder de una Asamblea Constituyente primaria que fuera capaz de servir de palanca impulsora para los cambios que estaban planteados en nuestro país. El primer acto de su gobierno fue precisamente un decreto de convocatoria de esta asamblea. Y allí empezó nuestro país a tomar nota, a leer el mensaje nuevo, es decir, que no se decía una cosa cuando se aspiraba a tomar las situaciones de poder para disfrutar las mieles del mismo, sino efectivamente para cumplir con la promesa que se había comprometido con anterioridad. El segundo acto que usted realizó fue precisamente el de poner sus poderes a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, usted estaba cumpliendo con su premisa, no solamente de convocar una Asamblea Constituyente, sino de que esa Asamblea Constituyente usara todos los poderes soberanos que le son inherentes. Esa circunstancia fue otro mensaje que el país leyó y ya empezó a leer las palabras tal como lo dice nuestra lengua española. También usted le dio sentido a la palabra cambio. También la palabra cambio había sido quitádole su naturaleza. La palabra cambio había quedado sin sentido. Fue bandera utilizada por los demagogos con el propósito de engañar, con el propósito de encandilar a nuestro pueblo sobre la base de una falsa esperanza. Ya usted le empezó a dar contenido a la palabra cambio. En el ejercicio del poder, usted ha cumplido con su promesa y está caminando por el sendero que se trazó su mensaje. Y por eso la congratulación
y por eso la felicitación de la Asamblea Nacional Constituyente, y esta es la razón en nombre de la cual ella soberanamente le otorgó en la Asamblea del 9 de los Corrientes la potestad, la legitimidad del ejercicio de sus funciones como presidente de la República. Así fue proclamado en esta Asamblea. Y hoy nos congratulamos, ciudadano presidente, de venir aquí en nombre de la Asamblea Nacional Constituyente a tomarle juramento. Y a tomarle juramento en nombre del pueblo venezolano, en nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, que es su mandatario, para que el país perciba un tercer mensaje. Es decir, vamos hacia adelante sobre un proyecto que, como usted lo ha dicho muchas veces, no tiene retroceso. Los cambios estarán marcados por la historia y la historia será inexorable en el cumplimiento de ese mandato. Por eso, en nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, me permito saludarlo, congratularnos con usted y paso de seguida a tomarle el juramento correspondiente. Ciudadano Hugo Chávez Frías, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir sus deberes como presidente de la República y los mandatos de esta Asamblea Nacional Constituyente ante el pueblo soberano de Venezuela y la propia institución constituyente que está presente? Juro delante de Dios, juro delante del pueblo venezolano, juro delante de la soberanísima Asamblea Constituyente, juro delante de ustedes que no daré descanso ni al cuerpo, ni al espíritu, ni a la mente, ni al alma, hasta que juntos no hayamos enterrado de verdad este viejo tiempo, esta cuarta república, y hayamos dado luz a la vida nueva, a la patria nueva, a la quinta república venezolana. Juro dedicar todo mi esfuerzo, dedicar todos los días y las noches de mi vida en esta noble tarea. Juro cumplir con los mandatos del pueblo y juro cumplir con los mandatos de su soberana representante, la Asamblea Nacional Constituyente. Lo juro y delante de todos lo digo. En este juramento va la vida entera por el futuro de Venezuela. Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios y el pueblo venezolano y la Asamblea Nacional Constituyente os premie, si no, que os lo demande. Absolutamente histórico. Tiene la palabra el presidente de la República. Ciudadano presidente, ciudadanos vicepresidentes de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, constituyentes todos, representantes del pueblo de Venezuela en su conjunto, hombres y mujeres de la patria, señores ministros del Gabinete Ejecutivo, miembros del alto mando militar, invitados especiales, representantes de los medios de comunicación social nacional, representantes de los medios de comunicaciones sociales internacionales, señores, estaba ya un poco preocupado por los 3 días que habían pasado
o 4 casi desde que vine aquí y puse mi cargo a la orden. Estábamos allá en emergencia, gabinetes hasta las 2 de la mañana, los ministros casi no han dormido. De verdad que, más allá de todo esto y de ese optimismo que a uno lo embarga y que me permite iniciar este saludo a todos y a través de ustedes a todo el pueblo venezolano, lleno de esa alegría que hoy se percibe por todas partes, pues he venido aquí con toda la humildad que pueda caber en el corazón de un hombre a jurar de nuevo, una vez más, a ratificar un juramento. Y lo hago cuando estamos, o cuando se están cumpliendo hoy exactamente 200 días de otro juramento que hice aquí a pocos metros, a la derecha de este sitio. Un juramento que hice también, como todo juramento, pidiendo la altura necesaria para jurar, porque siempre he pensado que es cosa seria jurar. Desde que uno juraba de niño por las calles polvorientas del pueblo donde nací y me crié, allá en Sabaneta de Barinas, cuando uno juraba y decía, por Dios santo y mi madre, eso era cosa seria. Igual cuando juramos, hace más de 20 años ya, en el patio de honor de la Academia Militar, defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida. Una cosa muy seria ese juramento. Igual cuando a la vuelta de los años, pocos años después, en el Samán de Güere, juramos un 17 de diciembre por la tarde, era 1982, dedicarle la vida a la construcción de una corriente, de un movimiento que verdaderamente no pensábamos iba a llegar tan lejos como aún no ha llegado, va a llegar. Igual cuando ese camino tomado desde entonces me llevó a tomar juramento a numerosos jóvenes venezolanos, tanto civiles como militares, patriotas todos, comprometidos en la corriente bolivariana. Y así llegamos al juramento del 2 de febrero, un día como hoy hace exactamente 200 días. Ahora vengo, aquel juramento fue, como lo dije, ante una moribunda Constitución, y realmente fue así. Más que Constitución, un tiempo moribundo. La expresión moribunda no se aplica solo a la Constitución del 61. El juramento ante el moribundo, o ante la moribunda. El moribundo es un pacto político nefasto que destrozó la moral pública y que destrozó las instituciones venezolanas de manera inclemente durante varias décadas. Fue un juramento entonces ante la moribunda, pero juramento. Juramento hecho sin cinismo, juramento hecho con absoluto respeto al momento que se vivió aquí mismo hace 200 días. Un juramento, decíamos aquel día, ante la moribunda Constitución del 61 y ante el moribundo Congreso y ante las moribundas instituciones, un juramento para dedicarle todo el esfuerzo en la construcción del camino constituyente. Para eso fue aquel juramento. Creo que hoy yo puedo decir humildemente que cumplí aquel juramento, porque lo hice fundamentalmente para llegar a este momento
a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Y tal cual fue el concepto central, la idea central que nos llevó a organizar un movimiento político, a registrarlo en las leyes y según las leyes del antiguo y anciano régimen, y venir al campo de batalla electoral con la candidatura presidencial que yo encarné, solo para ser instrumento colectivo o del colectivo para hacer posible la construcción del camino constituyente. Solo para eso fuimos a las elecciones de 1998. Creo que esa fase está cumplida. Creo que, modestamente, cumplí la labor de catalizador hasta donde un hombre puede hacerlo. Pero no se trata de un hombre. Lo he dicho una y mil veces y lo ratificaré siempre. No se trata de un hombre, de un Mesías o de un caudillo. No, ya basta de esas falsas consejas. Se trata de un tiempo, se trata de la ola a la que ya me he referido, aquí mismo en este escenario. Creo que entonces fui en esta etapa de 200 días, desde el 2 de febrero hasta hoy, un presidente encargado de muchas cosas, pero esencialmente orientando su pensamiento y su acción hacia la catalización, hacia la dinamización del proceso revolucionario pacífico constituyente. Modestamente, Dios en todo caso y el pueblo que me juzguen, creo que cumplí, Dávila, el juramento que ante usted dice aquí mismo hace 200 días, ante la moribunda Constitución del 61 y ante las moribundas instituciones cuyos restos aún perviven. Claro, porque es una fase de transición magnánima y respetuosa, además de lo que está muriendo. Ahora, 200 días después, el presidente de la Asamblea Constituyente, don Luis Miquilena, me toma a nombre del pueblo y a nombre de la Asamblea un nuevo juramento. Y como traté de recogerlo, pues sí, yo me comprometo ante ustedes, con juramento de por medio, ahora más que nunca, desde hoy, cuando ustedes me han ratificado en el cargo de presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, para el cual fui elegido el 6 de diciembre, ustedes, haciendo uso del poder soberano que les confirió y que les ha conferido el pueblo venezolano, me han ratificado, pues yo me comprometo con ustedes a trabajar ahora con mucho más, o con mucha más, o mucha mayor dedicación, día y noche, para facilitar el tránsito de este tiempo tan difícil a una situación donde impere la justicia, la paz, el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo moral. Estoy a la orden de la soberana Asamblea Nacional Constituyente. Y todo mi gobierno, aquí están los ministros del gabinete, nos ponemos a su disposición para lo que ustedes manden y ordenen. Solicito a la Asamblea Constituyente, dentro de la declaración de emergencia que entiendo está a punto de concretarse en el seno de las deliberaciones que han comenzado con muy buen pie, por cierto, y debo felicitarlos a todos desde mi posición de ciudadano y de presidente, porque ha comenzado con buen pie un proceso de amplias discusiones delante del país, para que se acallen las voces que siguen por todas partes tratando de dinamitar un proceso hermoso, tratando de perturbar un amplio proceso democrático, como pocos en la historia venezolana de todos los tiempos. Porque aquí ha habido constituyentes en otra época, pero habrá que revisar cómo se dieron esas constituyentes y bajo qué signo fueron orientadas. Pues yo, permítanme, ahora que me he juramentado delante de ustedes, hacerles ese reconocimiento y además instarles
con todo el respeto que ustedes merecen, a que continúen dando el ejemplo de discusiones fraternas, el ejemplo de unidad ante el momento histórico que está en sus manos, el ejemplo ante un pueblo que merece y que necesita orientación, liderazgo, claridad, unidad, coherencia, responsabilidad. Les invito a que sigamos dando el mejor de los ejemplos ante un pueblo y ante el mundo que bien necesita de buenos ejemplos. La Asamblea Constituyente está llamada a ser, como diría Bolívar cuando hablaba de la sociedad patriótica, centro de luces, centro de moral, centro dinámico de discusión libre y abierta, porque es un proceso de construcción y de creación de lo que se trata. Si juré hace 200 días ante una moribunda, hoy estoy jurando ante una partera. Ustedes constituyen la partera. La Asamblea Constituyente es la partera de este tiempo. Es la partera que va a facilitar el parto histórico de la Venezuela nueva. Les decía que dedicaré todo mi esfuerzo al servicio del pueblo soberano y la soberana Asamblea. Y también pedía que la Asamblea Constituyente, dentro de ese espíritu y la norma que de él surgirá, de declarar la emergencia en los poderes constituidos, solicito que sea designada una comisión de enlace con el gobierno nacional para enfrentar la situación de emergencia, porque realmente hay una situación de emergencia en todos los órdenes nacionales. Debo decirles que nosotros hemos estado en el gobierno nacional conscientes de la emergencia social, económica, política, global. Hemos estado acelerando discusiones, hemos estado acelerando la toma de decisiones en áreas que son vitales para enfrentar la emergencia y para facilitar el trabajo mismo de la Asamblea Constituyente, para que haya en el país el mayor nivel o el clima más alto de seguridad posible, el clima más alto de paz y de tranquilidad y de armonía posible dentro de la crisis, que facilite el trabajo de la Asamblea Constituyente en sus contactos con el país, con las diversas corrientes de pensamiento, con los diversos sectores sociales, económicos, políticos, religiosos de todo el país. Debo anunciarles brevemente que hemos estado en los últimos días trabajando en gabinetes extraordinarios el fin de semana, el lunes anoche hasta más acá de la medianoche, acelerando, decía yo, la toma de decisiones importantísimas que van a generar sin duda un mayor o un clima más alto de equilibrio económico, social y político. Por ejemplo, hemos aprobado, y así lo anunciaré con detalles el día de mañana por la noche, cuando daré un discurso, un mensaje a la nación motivo de los 200 días, o como hemos dicho, los segundos 100 días. Hemos establecido la metodología de que cada 100 días vamos a rendir cuentas al país, a la nación entera, de lo que estamos haciendo y de lo que se está preparando para que siga ocurriendo. Hemos aprobado entre el domingo y esta madrugada de hoy un conjunto de leyes, y mañana continuaremos discutiéndolas, que van a generar esos beneficios en el corto, en el mediano plazo, que van a facilitar el tránsito socioeconómico especialmente, que es el problema más grave que tenemos además del moral. Porque como ustedes saben, la transición va avanzando en varios ejes. El eje político lo representan ustedes, la transición política, la transformación, eso va dinamizado en tiempo de revolución y no hay quien pueda detenerlo. Y gracias a Dios el proceso lleva su propio ritmo, ya tiene su propio cauce, la revolución democrática. Pero el problema social es inmensamente más grave que el político. El drama social, la miseria, el hambre, el desempleo, la falta de vivienda, los niños abandonados, eso va a costar mucho tiempo para poder solucionarlo. Claro que estamos comenzando, pero hay que empezar esas tareas
con un alto grado de paciencia, con un alto grado y una alta capacidad para tener constancia y para perseverar. Decía Bolívar, Dios concede la victoria a la constancia. Pues en orden de solución de gravísimos problemas sociales y económicos, la recesión, producto de 20 años de caída, estamos delante de la crisis económica más profunda de todo este siglo, para no hablar del siglo pasado. Como yo lo he dicho en varias ocasiones, Venezuela había tenido algunas crisis económicas en este siglo, pero ninguna había tocado la médula como esta tocó la médula de los huesos. 20 años consecutivos de caída, de inversión, de incremento de miseria, de desempleo. La clase media está destrozada. Hay casi 2 millones de déficit de vivienda. La educación, la salud, todo eso está destrozado. Lo que apenas estamos comenzando a hacer es articulando los pedazos para reconstruir el sistema social, la sociedad toda que está despedazada. Ya lo he dicho. En gabinete, entonces, hemos aprobado, por ejemplo, ayer aprobamos un decreto para crear el Banco del Pueblo. Vamos a crear un Banco del Pueblo. Y ya tenemos listo el cronograma. El día 15 de octubre, Dios mediante, debo estar yo mismo en persona, permítanme la expresión del castellano, entregando el primer crédito al primer microempresario. Y este banco será dirigido al financiamiento de los microempresarios, de las empresas familiares, de los pobres que no tienen acceso a créditos con las tasas tan altas que tiene la banca comercial en este mismo momento. Y hemos estado haciendo inmensos esfuerzos para ordenar los presupuestos y las cuentas nacionales. Afortunadamente hemos logrado algunos pasos firmes en esa dirección. Si no, pues no pudiésemos activar un mecanismo de justicia social como es el Banco del Pueblo. Sin duda que es un gran paso, indica que ya hay un piso, un orden en el manejo de la hacienda pública nacional. Pero no solo eso, también ayer hemos aprobado el proyecto de un vehículo, un carro familiar. Y aquello, yo sé que muchos de los que aquí están no tienen vehículo, empezando por mí mismo. Yo le decía al ministro de Industria y Comercio que me anotara allí como posible comprador de un vehículo de esos. Un vehículo popular ya producto del acuerdo a ser financiado por varios bancos comerciales, y ya hay ensambladoras y empresas de automóviles que están comprometidas en la construcción de un carro para la familia, un carro familiar. Ya las especificaciones se anunciarán con detalles en los próximos días, en las próximas semanas. Pero esto también buscando la dinamización de la producción, del mercado, y especialmente pensando en las clases medias, que están tan necesitadas de tener bienes como recursos necesarios para el transporte de la familia. Algunos elementos como ese, pero además de esto ya hemos decidido la activación del Fondo Único Social, el cual va a ser adscrito al nuevo Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Un fondo que va a estar dedicado especialmente a los problemas del desarrollo humano, educación, salud, microcréditos, en conjunción con el Banco del Pueblo. Anoche aprobamos la reforma, el decreto ley de reforma de la Ley de Administración Central. Ya está vigente la ley, debe aparecer en los próximos días en Gaceta Oficial. Y esto quiero resaltarlo, porque desde cuánto tiempo hacía que se hablaba de una reforma del Estado. Más de una década. Pues nosotros, dentro del marco del habilitante, en 3 meses hemos logrado una ley para reformar el Estado, hasta donde las atribuciones del Poder Ejecutivo alcanzan, por supuesto. Y esto es un piso, o es una primera fase, para la transformación profunda de todas las instituciones del Estado que compete a ustedes, queridos y compatriotas constituyentes. La ley agrícola. Hemos aprobado una ley especial para el financiamiento agrícola. Hemos aprobado ayer igualmente
una ley que regula y establece la protección a los fondos de garantías y a las sociedades de garantías recíprocas, un anhelo esperado desde hace mucho tiempo por la pequeña y la mediana empresa venezolana. Hemos incluso aprobado el domingo pasado una ley que no tiene precedentes en la historia jurídica venezolana. Nunca hubo en Venezuela una ley eléctrica, una ley que regule el sector eléctrico, su desarrollo, su impulso, sus objetivos. Solo en tiempos de Gómez hay el antecedente de un estatuto eléctrico que no llegó nunca a ser una ley, pues se ha aprobado una ley eléctrica y está a punto de aprobarse la ley del gas para impulsar el gran proyecto gasífero necesario para el desarrollo del país, para atraer inversiones internacionales, para motorizar la inversión nacional de los capitales nacionales que se han ido del país en los últimos años. En resumen, un conjunto de leyes ya activadas, ya decretadas y que pronto comenzarán a surtir sus efectos benéficos sobre el adolorido cuerpo social y económico del país. Pero además de eso, desde el Gobierno Nacional estamos empeñados en seguir atendiendo los problemas críticos de la educación y de la salud, fundamentalmente. Les voy a adelantar una cifra, la cual será explicada mañana con más detalles en el discurso a la Nación. Pero para que tengan ustedes idea, compatriotas constituyentes, de lo que es el problema de la educación y cómo con voluntad se pueden ir solucionando estos problemas tan graves que afectan no solo el presente, porque cuando hablamos de la educación, especialmente de los niños, estamos hablando del próximo siglo, estamos hablando del futuro, no estamos hablando de nosotros mismos, sino de la Venezuela que aún no existe y que los niños de hoy representan. Son signos vivientes de la Venezuela que aún no existe, son el adelanto de la Venezuela que aún no existe. Amigos, debo informarles con mucho entusiasmo, alegría incluso, pudiera atreverme a decir que es alegría, con mucho sentimiento, y agradezco muchísimo al trabajo que ha hecho el ministro de Educación y todo su equipo, igual que todo el gabinete, pero me estoy refiriendo a un tema tan importante, que es mucho más importante que el petróleo, que el gas, que el oro, que la economía. Se trata de la educación de los niños y de los jóvenes. Eso es sagrado y a ello, como diría Bolívar, debemos dedicarle atención sagrada del gobierno, de la Asamblea Constituyente y de todas las instituciones nacientes de la Venezuela nueva. Producto de este empeño nuestro desde hace unos 2 meses, de esas instrucciones que hemos dado verbalmente ante el país y por escrito a todo el país, prohibiendo lo que ya está prohibido. Estamos cometiendo una redundancia, pero como se hizo común, se hizo costumbre, y la costumbre se va haciendo norma, se hizo costumbre cobrar en los institutos educacionales públicos para inscribir a los niños 20.000 bolívares, hasta 50.000 bolívares en algunos colegios públicos han cobrado en los últimos años. Eso se hizo una norma. Era una ley que no estaba escrita, es más, violando las leyes. Violando las leyes. La educación es un derecho del ser humano. Ustedes saben, producto, no ha sido fácil. Y no será fácil. Pero la constancia, la persistencia y sobre todo, aplicando la persuasión antes que la represión. Ciertamente yo dije con mucha firmeza que estaba dispuesto a destituir a los directores de colegios públicos donde no se cumpliese esas instrucciones, que además son constitucionales. Y hubo un intento en un grupo de directores que no querían entender esto para desconocer esta norma, estas instrucciones, y seguían cobrando. Estábamos dispuestos a destituirlos, pero primero conversamos con ellos y afortunadamente la mayoría de ellos incluso llegaron a devolver dinero que ya habían cobrado a algunos padres y representantes. Ahora, ¿saben ustedes el resultado? El primero,
Primer resultado visible. Es matemático, estadístico, pero en el fondo es humano. Profundamente humano. Y con una carga inmensa de justicia. Este año, el año escolar que va a comenzar en septiembre, no en octubre, en septiembre, también hubo algunos que se resistían porque ya se consideraban muchos con el derecho de estar de vacaciones desde julio hasta octubre. Ya era como un derecho. No, eso no es ningún derecho. Es una obligación comenzar el año escolar el 16 de septiembre y se va a comenzar el 16 de septiembre. Y en algunas escuelas vamos a trabajar los dos turnos, no un turno en la mañana y otro en la tarde, y vamos hacia ese sistema, pero no podemos comenzarlo todo al mismo tiempo. Es una transición. Vamos a comenzar con 500 escuelas bolivarianas en todo el país con ese régimen de los dos turnos y con actividades complementarias, deportes, alimentación, cultura, que son parte del sistema educativo, atención médica en el mismo colegio a los niños, médico-odontológica, la escuela integral, el concepto bolivariano de una escuela. Pero lo que les iba a decir es que el incremento de la matrícula este año que va a comenzar está llegando hasta hoy a 600.000 niños. 600.000 niños que no estaban en la escuela, están regresando a la escuela. Claro, ellos no tenían ni sus padres para pasar la alcabala que les estaban colocando para entrar. Un peaje inmoral para entrar a la escuela. Estamos activándonos en emergencia y solicito la cooperación de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente para instar a las gobernaciones, a las alcaldías y a la sociedad toda, a la empresa privada, porque el problema es de todos, no es del gobierno nacional. Ni un solo niño debe quedarse fuera de la escuela, pero hay que construir cientos de miles de pupitres, hay que buscar los recursos para ahora darle atención adecuada y de calidad a tamaña masa de niños palpitante de patria que van ahora sí a ingresar a un sistema educativo que merecen, que necesitan para vivir, porque bien lo decía Bolívar, un hombre sin estudios es un ser incompleto. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo y que ahora continuaremos. Ahora que ustedes han cumplido y han ejercido, más bien, han ejercido el carácter originario, y este acto de hoy tiene ese profundo significado. Que no le quede duda a nadie de que la Asamblea Constituyente es originaria y que todos los poderes constituidos tendremos que subordinarnos, no solo de palabras, sino de hecho concreto, ante los soberanos mandatos que de aquí emanen, de este centro de luces. Yo confío absoluta y plenamente en la altura, en la conciencia, en la idoneidad, en la magnanimidad de todos ustedes, de este colectivo que está aquí, a quienes conozco casi a todos ustedes en profundidad. Así que ningún temor me da, ningún temor debe darle a nadie en Venezuela, ni a nadie en el mundo, porque hay un cuerpo instalado soberanísimo que está ejerciendo precisamente el mandato de un colectivo que está allá afuera clamando justicia. Les invito a que sigan ustedes ejerciendo soberanamente el carácter originario de esta Asamblea cuando haya que ejercerlo. Y como lo dije hace unos días, que nadie se equivoque con la Asamblea Constituyente. Magnánima es la Asamblea, pero que no se equivoquen los que puedan estar pretendiendo perturbarla, detenerla o desviarla. La Asamblea Constituyente marcha con buen pie y en una dirección correcta hacia darle forma a esta revolución democrática de fin de siglo. Yo termino diciéndoles que me voy más comprometido que nunca con este nuevo juramento. Señor presidente, señores vicepresidentes, señores constituyentes, a luchar, a redoblar los esfuerzos de día y de noche para cumplir con el juramento y para cumplir con la angustia de un pueblo. Y como lo dije, y no lo digo por decirlo, la vida va en el esfuerzo, la vida de un hombre entregada a un colectivo, y estoy seguro que el mismo espíritu encierra el corazón de todos y cada uno
de los soberanos constituyentes que están en esta sala en el día de hoy. Pero no me quiero ir de aquí sin pedirles a ustedes, sí, que enfrenten y que deliberen. Como a bien tengan ustedes hacerlo, pero creo que es necesario deliberar sobre un tema, y entiendo que aquí está la prensa internacional. Hay que decirle al mundo con mucha firmeza y con mucha claridad lo que aquí está pasando, porque se ha comenzado a levantar en varias partes del mundo, o están tratando de levantar lo que se conoce con el nombre de una matriz de opinión, comparando a Venezuela, bueno, con un mundo de salvajes, tratando de decirle al mundo que la Asamblea Constituyente es una horda de primitivos, que el presidente Chávez, la vieja conseja, sería una especie de Mussolini o de Hitler, y que tiene aquí 131 subordinados absolutos que van a cumplir o a hacer lo que él mande. Incluso algunos medios de prensa internacional dan tristeza, de verdad, y así lo digo, pero es bueno. Yo voy a salir al frente. Denuncio una campaña internacional contra Venezuela. Lo denuncio y estoy dispuesto a ir a cualquier escenario mundial para enfrentarla. Y asumo mi responsabilidad. Hay una campaña salvaje contra este país, contra el país de Bolívar, contra un pueblo noble, hermoso, contra un pueblo luchador, contra un pueblo que merece respeto de todo el mundo, como respetamos a cualquiera de los pueblos hermanos del mundo, como respetamos la libertad de expresión, abogamos por la libertad de pensamiento, abogamos por la inteligencia, le damos vivas a la integración y a la hermandad, pero no podemos aceptar que le falten el respeto al pueblo venezolano, porque si algo merece respeto, reconocimiento por lo que ha venido haciendo, con paciencia, con sabiduría, aguantando un sufrimiento muy grande, es ese pueblo nuestro que está allá afuera. Pues hay que salir en defensa del pueblo venezolano. Yo lo voy a hacer, donde tenga que ir, pero ya no se trata de una labor del presidente de Venezuela. Yo invito a la soberana asamblea que envíe delegaciones, si hubiera que mandarlas, a conversar con quien haya que conversar para exigir respeto al pueblo venezolano, y que todos los editores y los medios de prensa que están sacando aberraciones. Hace poco yo leía un reportaje de una revista que circula por todo el mundo. En 3 páginas, de 3 páginas extraje 54 grandes mentiras, pero horrorosas mentiras. Y eso se lee en todo el mundo. Pues tenemos que dejar de ser pasivos. Voy a designar, y así se lo dije esta mañana, se lo comentaba pues al señor secretario de Energía del gobierno de los Estados Unidos, con quien conversé por teléfono, agradeciéndole y reconociendo la decisión que tomó el gobierno norteamericano, rechazando una demanda de dumping contra nuestras ventas petroleras al Estado norteamericano. Le llamé para hacerle el comentario y manifestarle nuestro beneplácito. Y le dije, hablando de este tema, bueno, que vamos a hacer algo parecido a lo que tienen allá en el Departamento de Estado, una oficina crearon hace poco para salirle al frente a las calumnias o a los infundios que sobre los Estados Unidos, según ellos, pues se cometen en el mundo. Nosotros vamos a hacer lo mismo. Yo voy a crear una oficina presidencial para salirle al paso a todas esas horrorosas y asquerosas mentiras que circulan por el mundo y que pueden dar la impresión en cualquier parte de este planeta de que en Venezuela llegó una horda de salvajes, cuando lo que llegó fue una lluvia de pueblo, cuando lo que está es floreciendo una patria. Pues yo invito a ustedes, queridos constituyentes, a que también asumamos la defensa de Venezuela. Simón Rodríguez, el sabio, cuando a Bolívar comenzaron a llamarlo tirano por allá en 1828, escribió un libro maravilloso que se llama El libertador del mediodía de América y sus compañeros de armas defendidos por un amigo de la causa social. Yo a nadie le pido que me defienda. Yo no me importo.
A mí no me importa lo que se diga de mí, aquí o en cualquier parte del mundo, pero ya me comienza a preocupar lo que se está diciendo del pueblo venezolano, que es el dueño hermoso de lo que aquí está aconteciendo. Y no es justo que se levanten esas voces y nadie salga al frente. Escritores latinoamericanos, a quienes respetamos, a quienes hemos analizado y leído durante años, se están prestando entonces a un infundio, a una mentira. Sería bueno que alguien le aparezca frente a frente, con la misma altura, a decirle: señor, usted está equivocado. El del suicidio no es el pueblo venezolano. El que se suicidó fue un viejo tiempo de corruptelas. Ahí sí está el suicidio. No el suicidio de un pueblo, de una nación libre, soberana, independiente. Creo que es una obligación. Tendremos que ponernos de frente al mundo. Yo, Dios mediante, debo ir el próximo mes a la sesión de la Organización de las Naciones Unidas, a la Asamblea Anual, pues ahí tronará mi voz. Pero voy a decir verdades al mundo, Dios mediante. Y luego iré a Washington y después me voy al Vaticano en octubre, a finales de septiembre, y a Europa y al Asia. Pero claro que el esfuerzo tiene que ser de todos. Yo entonces invito a que nos juntemos todos y le hagamos una invitación. Ahí están los medios de comunicación. Abogo por la verdad y defiendo a mi pueblo. Que se transmita al mundo la verdad de lo que aquí está ocurriendo. Porque hay emisarios que vienen aquí y colocan, después de un informe de 50.000 mentiras, enviados especiales desde Caracas, están transmitiendo al mundo horrorosas mentiras que desdicen de este tiempo que están haciendo. Si algo se requiere en el mundo de hoy es justicia y que impere la verdad, sea cual fuere. Estaba, ahora sí, para despedirme y permitirles que sigan trabajando y nosotros continuar con nuestro gabinete que suspendimos esta madrugada, mirándoles los rostros a todos ustedes, tomando el juramento de don Luis Miquilena, el presidente de esta asamblea, cuando él hablaba del desierto por el que casi todos los que estamos aquí hemos cruzado desiertos. No soy yo el único, no. Yo crucé por los desiertos que muchos de los que aquí están ya habían cruzado. Conseguí su huella en el desierto. Y tampoco crucé el desierto solo. Lo crucé junto con muchos de los que aquí están. Y muchos que no están aquí en este recinto. Así que cuando escuchaba a don Luis, el presidente de la Asamblea y mi amigo, hablar del desierto por el que hemos cruzado, estaba recordando, José León, a ese paisano nuestro, Alberto Arbelo Torrealba, cuando escribió una copla, unos versos. Me llegó a la mente y lo voy a decir, y con esto sí, prometo que me despido. Yo quisiera estar aquí en algunas deliberaciones y presenciarlas en vivo. Lamentablemente no he tenido tiempo ni de ver las transmisiones a través de los medios de comunicación social. Pero decía Alberto Arbelo Torrealba, hablando del solitario de los caminos, un hombre solitario que cruza la sabana, sin caballo, sin mujer, solo, en soledad, sin amigos, y él va cruzando la sabana, pero cuando termina de cruzarla, se vuelve y le dice: médano mudo y soleado, me voy pero volveré, porque tu sed me ha enseñado a cantar y a florecer. Y al final termina amenazándolo: y por donde hoy te he cruzado, algún día te cruzaré, con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Hoy hemos vuelto, estamos cruzando, y así me siento yo con Alberto Arbelo, cruzando el médano, ya no solitario, sino con mi copla y mi ganado, mi caballo y mi mujer. Un abrazo, queridos amigos, queridos compatriotas.
Hemos escuchado el emocionado discurso del señor presidente de la República, Hugo Chávez Frías. A la comisión designada para que acompañe al ciudadano presidente de la República. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente ha invitado a la comisión antes designada de asambleístas para acompañar al ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez Frías, hasta el Salón del Tríptico. En su alocución de esta mañana, el jefe del Estado planteó un conjunto de leyes, ya actividades concretadas, que comenzarán a producir sus beneficios pronto, como por ejemplo los proyectos aprobados del Banco del Pueblo, el carro popular para las clases medias y las más necesitadas, el fondo dedicado a los microempresarios, reformas del Estado, la ley para el financiamiento agrícola, la ley eléctrica para regular la actividad eléctrica del país, también el proyecto de ley del gas, la educación, se refirió ampliamente a la educación. Con la banda presidencial y el collar de la llave del arca que contiene el libro de actas del Congreso de 1811 y la llave que guarda el arca con las cenizas del padre de la patria que se encuentra en el Panteón Nacional, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, prestó el juramento de ley mediante el cual ratificó su deber de cumplir y hacer cumplir las funciones inherentes al cargo para el cual ha sido designado. Ante la directiva, los restantes 131 constituyentes y en presencia de autoridades civiles, militares, eclesiásticas, diplomáticas y de organismos internacionales, así como invitados especiales y la prensa nacional e internacional. Señoras y señores, la Oficina Central de Información agradece a la Red de Radio y Televisión del país su valiosa colaboración para hacer posible esta transmisión conjunta desde la sede de la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Federal Legislativo, con ocasión del acto de juramentación del señor presidente de la República, Hugo Chávez Frías, ante la soberana Asamblea Nacional Constituyente. Por su gentil atención, mil gracias y muy buenas tardes. Continuarán hacia el portal de entrada al salón de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde harán el saludo de rigor a la escolta de bandera y aguardarán el anuncio del secretario de este foro constituyente para hacer acto de presencia en la sede del soberano cuerpo constituyente y comenzar el acto correspondiente al día de hoy. En su segundo artículo expresa la Carta de Conformación del Estado República de Bolívar y a su capital Sucre, que en razón de su ilimitada confianza en el libertador de Colombia y del Perú, le reconoce por su buen padre y mejor apoyo contra los peligros de desorden, anarquía, tiranía, invasiones injustas y ataque cualquiera al carácter de nación de que se ha investido por voto unánime de sus representantes. En el hemiciclo se encuentra presente el presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías. Frías ha hecho acto de presencia a este salón de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Recibe el aplauso de los asambleístas, intercambia saludos y ya se dispone a avanzar hacia el pasillo central de esta Cámara.
Señoras y señores, muy buenos días. La Oficina Central de Información, Asamblea Nacional Constituyente, ubicada en el Palacio Federal Legislativo, con ocasión del acto de juramentación del ciudadano presidente de la República, Hugo Chávez Frías, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Durante el día de ayer, el presidente Chávez recibió en Miraflores a la comisión de asambleístas designada para notificarle la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de su ratificación en su cargo. 12 miembros de dicho cuerpo colegiado, encabezados por el doctor José León Tapia, entregaron la resolución aprobada casi unánimemente y le informaron que hoy, en horas de la mañana, sería juramentado en estas instalaciones del Foro Constituyente. Cuando el pasado 5 de agosto y en la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, al poner su cargo a la orden de ese soberano cuerpo colegiado, el presidente Chávez dijo: constituyentes, humildemente pongo a su consideración mi cargo de presidente de la República y de jefe de Estado, agregando: sopla viento, sopla tempestad, que tengo Asamblea Nacional Constituyente para maniobrarte. Dijo que era un pensador de estrategia y de táctica, de pasado y de presente, de concreción a la abstracción. En ese encuentro con los 131 asambleístas hizo entrega de su proyecto de ley para la nueva Carta Magna que llamó la Constitución Bolivariana, entre cuyos principales proyectos están crear un poder moral y un poder electoral, así como también que el Estado se denominara República Bolivariana de Venezuela. Allí estamos observando cuando la comisión de asambleístas designadas para invitar y acompañar al señor presidente de la República al hemiciclo de la Cámara Constituyente ha llegado al Salón del Tríptico, donde se encuentra el primer mandatario nacional, y cumplida su misión, se desplazan ya por el pasillo que comunica con el Salón Elíptico, y justo frente a las escalinatas interiores del Palacio Federal, donde está ubicado el escudo mural de la República, comienzan a descender hacia la fuente del Capitolio. Al bordearla por su parte derecha, avanzarán hacia el portal de entrada de las cámaras legislativas, donde les serán rendidos los honores de rigor a la alta investidura del señor presidente de la República, quien viene acompañado de las altas autoridades nacionales hacia ese extremo sur de la fuente del Capitolio. Este es un momento significativamente histórico, de máxima trascendencia y singular en toda la historia de Venezuela, porque se trata de la reafirmación de los auténticos valores éticos y morales de un genuino sistema democrático. Bolívar, tal día como hoy, 11 de agosto de 1825, la Asamblea General del Alto Mando. Bien, escucharon ustedes las notas. El presidente entra entonces al Salón Tríptico para ser ratificado como primer mandatario nacional. Escuchemos al doctor Luis Miquilena, que ya va a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Por favor, se le agradece a los constituyentes tomar sus respectivos asientos para iniciar la sesión. Ciudadano secretario, sírvase informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se declara abierta la sesión. Ciudadano secretario, sírvase informar el objeto de esta reunión.
Asamblea Nacional Constituyente, objeto de la sesión extraordinaria del día miércoles 11 de agosto de 1999. Único. Recibir al presidente de la República de Venezuela, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, con el objeto de tomar juramento de conformidad con lo aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente en sesión del día 9 de agosto de 1999. Es todo, señor presidente. Se designa una comisión integrada por Gustavo Pereira, Juan Marín, Aide Franco, José Bielma Mora, Alexis Navarro Rojas, Jesús Molina Villegas, Atala Uriana, Luis Vallenilla y Giovanni Finol, para acompañar al presidente de la República hasta la sala de sesión. Para ascender las gradas que comunican con el estrado presidencial, una vez en el presidium, el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional Constituyente tendrá a su derecha al ciudadano presidente de la República y a su izquierda al presidente y al vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Continúa el jefe del Estado intercambiando los saludos correspondientes con las altas autoridades nacionales. Allí le vemos con el presidente del Congreso Nacional, antes el vicepresidente, gobernadores de Estado presentes. Sube las gradas que le conducen al presidium. Allí está en el presidium el jefe del Estado saludando al doctor Luis Miquilena y a los vicepresidentes de este magno foro constituyente. Ciudadano Hugo Chávez Frías, presidente de la República. Ciudadano vicepresidente y demás miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Altas autoridades civiles y militares. Distinguidos invitados especiales. Representantes de los medios de comunicación social. Señores y señoras.